Muy buenas tardes, le saluda Harold Alba. Soy escritor, director de Suma, que es una editorial que viene trabajando en el circuito de editoriales hace 10 años, y director de la organización del Festival Internacional Primavera Poética. Gracias a la Municipalidad de Lima y al programa Lima Lee por esta convocatoria para participar en este ciclo de diálogos durante este momento de pandemia. Yo voy a estar a cargo del conversatorio que se llama Literatura de la Resistencia. Creo que deberíamos partir por definir qué es la literatura de la resistencia o a qué contexto me refiero cuando hablo de literatura de la resistencia. Hay varios tipos de resistencia. Podemos hablar de resistencia física, resistencia mecánica, resistencia psicológica, resistencia médica. Nosotros vamos a hablar de la literatura de la resistencia. En este momento, ¿a qué nos estamos resistiendo todos quienes estamos involucrados en el mundo o en el ecosistema del libro? Nos estamos resistiendo a perecer a raíz de esta pandemia que nos sorprendió a todos y que hace apenas 2 meses y medio nadie imaginaba que iba a estar confinado durante todos estos días, aislado socialmente. Resistir es oponerse. Resistir es la opción de no dejarse derrotar. Es la acción de enfrentar algo. Nosotros en este momento estamos enfrentando una situación de la que depende mucho de nuestra actitud, de nuestra psicología, para poder terminar este confinamiento de pie, con la frente en alto, de modo valeroso, gallardo. Nosotros cuando hablamos de literatura de la resistencia, hablamos de el papel que cumple la acción de escribir en un momento como este. O sea, yo lo estoy contextualizando a esta situación. Por ejemplo, cuando hablamos del libro, y después vamos a hablar también del escritor, hablamos de un ecosistema que en un país como el nuestro no la tiene fácil. Ahora, por la pandemia, se han cerrado librerías, por la pandemia se ha dejado de distribuir físicamente los libros, se han postergado las ferias que ya estaban programadas para realizarse, ya sea la FIL, que es en agosto, la Ricardo Palma, que generalmente se hace en el mes de octubre, a fines de octubre o a inicios de noviembre, y se han postergado además presentaciones de libros, porque se prohibió en un primer momento las reuniones que congregaban a más de, primero, a más de 200 personas, después se prohibió completamente todo. Estamos enfrentándonos a un virus que lamentablemente es muy contagioso. Es decir, si no fuera algo tan simple o tan sencillo, estaríamos en este momento de repente en un auditorio, en una tribuna, con el contacto físico de las 50, 100, 150 o 200 personas. Pero sin embargo, no. Estar ahora frente a una pantalla, a un celular, significa de que estamos también en un acto de resistencia. Es decir, nosotros, en este momento, podríamos estar de repente viendo televisión, mirando una película, podríamos estar, ¿por qué no?, leyendo un libro, pero estamos cumpliendo con un papel, estamos cumpliendo con una función, estamos respondiendo a un cronograma de actividades que está haciendo Lima Lee para poder dinamizar estos días y para poder en realidad ayudarnos a enfrentar el confinamiento. Yo particularmente, que soy, digamos, testigo de lo que demanda o de lo que cuesta ser alguien que forma parte del ecosistema del libro, me refiero a ese universo que no solamente incluye al editor propiamente hablando, sino que incluye
a los diseñadores, a los correctores de estilo, que incluye a los imprenteros, que incluye a los distribuidores, que incluye a los libreros, que incluye a los organizadores de ferias. Todo eso que forma parte del ecosistema del libro, en este momento ha sido perjudicado. Ese ecosistema ha sido herido por este confinamiento. Pero claro, ¿ha sido algo adrede? No. ¿Era necesario el confinamiento? Por supuesto que era necesario el confinamiento. Vemos todos los días las cifras que lamentablemente todavía no disminuyen. Hay cada día más contagiados de COVID-19. Lamentablemente hay más víctimas, ¿no? Hay más muertos. Nuestros hospitales prácticamente ya colapsaron. El gobierno está tratando de responder como pueda o como puede para evitar que la pandemia nos afecte más de lo que nos está afectando. Y nosotros estamos tratando de no derrotarnos, de no caer, tratando de estar con la voluntad suficiente para decir que tenemos energía, tenemos fuerza, tenemos coraje para poder culminar estos días de confinamiento sanos, para poder terminar estos días de confinamiento con lecciones aprendidas, ¿no? Para poder terminar estos días de confinamiento con algo que decir. Nosotros sabemos de que la situación actual es compleja, es una situación inédita para muchos de nosotros. No teníamos una pandemia de este tipo desde hace mucho tiempo. Nuestro país no se veía afectado por una situación de pandemia desde hace muchísimo tiempo. Para los miembros de mi generación, para la gente más joven, esto ha sido algo realmente inédito. Yo, particularmente, no sabía lo que era estar encerrado durante más de 60 días en mi casa. Yo no sabía lo que significaba cambiar mi rutina, que es una rutina muy hiperactiva, a una rutina que no ha dejado de ser hiperactiva, pero que sí ha dejado de ser una rutina, digamos, con otros espacios. Mi universo, en estos 60 días, como el universo de casi todos ustedes, se ha reducido a, a mi sala, se ha reducido a mi habitación y se ha reducido a mi biblioteca. Y es mi biblioteca, precisamente, la que a mí me ha permitido demostrarme a mí mismo de que el libro en realidad es un gran aliado. Yo, cuando empezó la cuarentena, pensé en algunas cosas. En primer lugar, tratar de terminar un libro que ya venía escribiendo, que es un ensayo sociológico sobre miseria y la corrupción, y también pensé en terminar algunas lecturas y, por supuesto, de retornar algunos libros. Y me puse en orden. Dije, bueno, voy a tener aparentemente 15 días, porque dijeron que eran 15 días primero, y voy a demostrar que desde la literatura se puede resistir. Y elegí 3 libros para, uno, terminar de leer, y 2, para leer y tratar de atender algunas conclusiones. Entonces, acudí a los más cercanos. Por ejemplo, este libro del Librado Orozco, que se llama Salvado de las Aguas. Salvado de las Aguas es una novela de Librado Orozco, que es un escritor piurano, que narra la historia de su padre, que es un hombre que sobrevive al fenómeno del Niño. Hay un acto de resistencia, sobrevivir a un fenómeno natural, como es el fenómeno del Niño, en una región como Piura, que lamentablemente siempre, cada cierto tiempo, se ve afectado por el fenómeno del Niño. Entonces, acá tuve una primera lección de resistencia, ¿no? El hombre sobreponiéndose a un fenómeno natural al que, a pesar de que es frecuente, todavía no se acostumbra. ¿Qué aprendí con Salvado de las Aguas? Reconocí Piura como región, que es además la región en la que yo nací. Reconocí los modos de los piuranos que hasta ahora sobreviven, y reconocí el carácter que tiene
el poblador peruano del norte, para, en su coloquialidad y con su buen humor, enfrentarse a fenómenos tan lamentables y catastróficos como es, por ejemplo, el fenómeno del Niño. Pero no me quise quedar solamente en Piura. Dije, ok, yo piurano conozco cómo suceden estos tipos de fenómenos. Debo admitir que el año 83 mi familia fue víctima de las lluvias, que fueron una de las más terribles que sucedieron en la historia de este fenómeno. Y dije, no, ya reconocí esto. Ahora quiero saber cómo habría reaccionado de repente un escritor frente a una situación adversa. Eduardo González Viaña, el gran novelista trujillano, que fue miembro del grupo Trilce, justo había reeditado una novela biográfica sobre César Vallejo, que se llama Vallejo en los infiernos. ¿Qué narra Vallejo en los infiernos? Eduardo González Viaña es un novelista muy activo, también está siempre conectado en las redes sociales, escribe sus columnas en varios diarios de nuestro país, ahora está en el Perú, estuvo radicado durante algunas décadas en Oregón porque él era catedrático allá, y ha publicado algunos libros que son, yo diría, parte ya de la tradición literaria del siglo XX y del siglo XXI en el Perú. Sarita Colonia viene volando, ya es un clásico de nuestra literatura, habla Don Tuno, pero esta novela, Vallejo en los infiernos, nos narra algo que los biógrafos de Vallejo ya lo habían contado, pero no con ese desgarramiento propio de quien se puso en la piel del poeta. Nos habla de el paso de César Vallejo por la prisión y cómo resistió Vallejo en la prisión. Fueron 4 meses los que estuvo confinado César Vallejo en una cárcel de Trujillo, acusado de haber cometido unos desmanes, y que además salió en libertad, después partió a Europa, partió a París, y nunca más volvió. Vallejo, estando en prisión, escribió uno de los libros más importantes de la literatura en español. Escribió Trilce. Trilce, que se publicó el año 1922, igual que otros libros importantes en la literatura mundial, como El Altazor de Vicente Huidobro, La Tierra Baldía de Helio. Es un libro que rompe con una forma de escritura que ya era una tradición en el panorama continental de la poesía. Con Trilce, Vallejo se presenta como un poeta vanguardista, como un poeta que rompe con algunos cánones. No olvidemos que prácticamente hasta el año 22, la literatura, la poesía, más precisamente, era una actividad que todavía respondía a una tradición, ¿no? La musicalidad del texto, la poesía modernista, recién el verso libre empezaba a tomar posesión del escenario mundial, y Vallejo, con el Trilce, prácticamente es uno de los poetas que inaugura esta ruptura en la literatura mundial. Para entender a Vallejo hay que conocer la vida de Vallejo. Hay que saber qué tuvo que enfrentar Vallejo para poder entregarnos esa obra tan interesante, esa obra tan desgarradora, esa obra tan personalísima, ¿no? Esa obra tan peruana. Porque Vallejo, parafraseándolo, fue un poeta peruano en el Perú. Viajó, pero fue un poeta peruano en el Perú. Y quienes estamos en literatura sabemos perfectamente lo que significa ser poeta en el Perú. Vallejo lo sabía. Entonces, Eduardo González Viaña, en Vallejo en los infiernos, nos ayuda a entender al poeta, nos contextualiza, ¿no? Eduardo nos
nos incorpora, ¿no?, a esa cárcel que sobrevivió Vallejo, y hace que nosotros entendamos al poeta, hace que nosotros resistamos con él el confinamiento, porque estar en prisión 4 meses para una personalidad sensible como la de César Abrán fue muy difícil, fue muy complicado, fue algo que para otra persona pudo haber incluso terminado con su vida. Vallejo se valió de la literatura para resistir, para oponerse a la opresión, para oponerse a esa situación de riesgo que pudo a él orillarlo a una muerte segura. O sea, si afuera no lo mataron, adentro, la cárcel, el encierro, pudo matar a Vallejo. Pero sin embargo, Vallejo escribió. Se valió de esa forma para trascender y para sobrevivirse. Y escribió Trilce. Entonces yo ya tenía 3 lecturas que me estaban ayudando a resistir este aislamiento social. Ya había leído Salvado de las Aguas, de Librado Orozco, escritor piurano, que actualmente es embajador en la República de Panamá. Retorné a Vallejo, en Los Infiernos, gracias a Eduardo González Viaña, ¿no?, esta novela biográfica sobre el gran poeta universal. Pero también sentí que era necesario que, si ya me había contextualizado en Piura, que es mi región, con un fenómeno que además es recurrente, que es muy de nuestros días. El último fenómeno del Niño que generó catástrofe fue hace 2 años y medio, si las cifras no me fallan. Ya había retornado a nuestro Vallejo, que tuvo esta situación de crisis, confinado en una prisión en Trujillo a inicios del siglo XX, pero sentí que también era necesario acudir a otro libro de la resistencia. Y pensé en nuestro primer libertador, para muchos el primer prócer o el primer precursor de lo que significó la gesta por la independencia. Me refiero a Túpac Amaru. Y Omar Aramayo, el poeta y novelista, acababa de publicar Los Túpac Amaru. Los Túpac Amaru es una novela de más de 700 páginas que narra la historia de los Túpac Amaru desde 1572 hasta 1827. Nosotros sabemos quién es Túpac Amaru, sabemos cómo murió Túpac Amaru, sabemos cuáles fueron las condiciones que lo llevaron a levantarse contra el Imperio Español, sabemos la forma como él fue asesinado y cómo toda su familia fue además asesinada, pero no habíamos logrado conocer los lugares por los que Túpac Amaru había realizado toda esta gesta por la libertad. Omar Aramayo, en más de 700 páginas, nos lleva de la mano a todos esos espacios que le sirvieron a Túpac Amaru y a todos sus hombres para poder levantarse contra el dominio español. Y además de conocer aquellos espacios, además de conocer cómo es que estos peruanos resistieron a un imperio que además era salvaje, porque peruano que se levantaba no se iba a la cárcel, peruano que se levantaba lo mataban. Esos eran los riesgos que tenía alguien que se levantaba contra el dominio español en aquellas épocas. Túpac Amaru lo hizo y nos deja lecciones que nosotros deberíamos de aprender para poder entender hasta dónde puede llegar la voluntad que nos permite mostrarnos como seres libres. Túpac Amaru al mundo le entrega una palabra
mucho antes que los revolucionarios de Francia. Túpac Amaru le entrega al mundo la palabra libertad, la palabra lucha por la libertad. Recordemos que en Francia los revolucionarios peleaban por la igualdad. Túpac Amaru peleó por la libertad. Es un concepto que le entrega al mundo, que le entrega al Perú y que inspira hasta ahora a muchos pueblos oprimidos. El poeta Omar Aramayo se detuvo en Túpac Amaru, investigó no solamente a Túpac Amaru, sino a toda su descendencia, y nos permite entender la personalidad de un hombre que, valga la redundancia, le dio o le entregó personalidad a ese primer Perú, que sirvió como inspiración para que los independentistas organicen después lo que ahora tenemos como república. Estos tres libros, Salvado de las Aguas, Vallejo en los Infiernos, los Túpac Amaru, son libros cuyos protagonistas son personas que tuvieron que resistir, que tuvieron que valerse de todo lo que tenían para poder sobrevivir. Nosotros, en este momento de pandemia, pensamos que afuera el enemigo invisible nos va a atacar en cualquier momento. Y es cierto, afuera el enemigo invisible nos va a atacar en cualquier momento. Pero nosotros, a diferencia de Vallejo, a diferencia de Túpac Amaru, a diferencia del protagonista del Salvador de las Aguas, a pesar de que tenemos un Ministerio de Salud que de repente ha colapsado, porque ya no hay camas, porque vemos cómo lamentablemente nuestros médicos se mueren por falta de oxígeno, pero las condiciones que muchos de nosotros tenemos ahora son condiciones totalmente distintas a las que en su momento tuvo Túpac Amaru o tuvo Vallejo. Hay protocolos que debemos de practicar. Por ejemplo, salir, tener una rutina en la que los protocolos de bioseguridad sean determinantes. A nosotros prácticamente nos blinda contra ese enemigo invisible. Y a diferencia de muchos, el conocimiento es lo que realmente a nosotros nos hace inmunes, nos hace libres. El conocimiento, la información, saber cómo movernos, saber cómo enfrentar una situación de riesgo, es lo que en realidad a nosotros nos hace inmunes. Si yo sé que no debo de acercarme más de 1 metro a alguien, entonces yo cumplo con eso. O sea, no voy a cometer la torpeza de acercarme y de abrazar a alguien sabiendo que no debo hacerlo. O sea, eso depende de uno. En ese sentido, el libro es una herramienta de fuego. Así, aunque venga acompañado de esa metáfora. El libro a uno lo blinda, el libro a uno lo acompaña, el libro a uno le enseña, el libro a uno le permite viajar. Cuando yo hablo de literatura de la resistencia, me refiero a ese tipo de literatura que nos permite encontrar lecciones de grandeza, lecciones de sobrevivencia, para nosotros aprender también a sobrevivir y a trascendernos. Alguna vez hablaba con un amigo escritor y me decía, yo tengo que ser mejor que tal escritor, yo tengo que escribir mejor que tal poeta. Y yo le dije, un momentito, te estás equivocando. Por ahí no va el sentido de lo que debe ser tu literatura. Un escritor compite consigo mismo. Un escritor, si pretende correr, valga la redundancia, una carrera, esa carrera o ese primer adversario que va a tener es él mismo. La primera persona con la que un escritor se enfrenta es consigo mismo. La primera valla que se pone un escritor
es el mismo. Entonces, cuando un hombre o una mujer pretende iniciar una obra, cuando un hombre o una mujer pretende transmitir una sensibilidad a través de la escritura, a través de aquello que es hasta ahora lo único que puede sobrevivirlo, tiene primero que aprender a derrotarse a sí mismo. Tiene primero que aprender a conocerse. Y la única forma de conocerse es admitiendo lo bueno, lo malo, los defectos que a uno lo acompañan. Y también, por supuesto, a señalar algunas virtudes. O sea, no todos son defectos en cada uno de nosotros. Y los libros ayudan para poder entender eso. Uno lee, por ejemplo, los Tupac Amaru y se ve un hombre que tenía todos los recursos para poder ser, entre comillas, feliz. Tenía casa, tenía dinero, tenía trabajadores, tenía propiedades, tenía recursos. Pero sin embargo eso no lo llenaba a él. Había explotación, se cometían asesinatos, se cometían injusticias, se cometía de todo contra los peruanos de aquel entonces. Entonces Tupac Amaru se levanta, Tupac Amaru se enfrenta a ese dominio, Tupac Amaru resiste. Y Omar Aramayo escribe sobre esa resistencia. Entonces nosotros, ¿qué aprendemos con los Tupac Amaru? Además de la personalidad de Tupac Amaru, además de los sueños de Tupac Amaru, ¿qué aprendemos además del concepto de libertad que le entrega Tupac Amaru al mundo? Aprendemos a resistir la adversidad. Él resistió un momento de adversidad y casi derrota a los líderes de un virreinato. Lo mataron, es cierto, pero al final ganó. No sé si recuerdan el hermoso poema Canto Coral a Tupac Amaru de Alejandro Romualdo, en el que dice, ¿no? Y no podrán matarlo. Lo volarán con dinamita y no podrán matarlo. Lo matarán, lo aplastarán y no podrán matarlo. Lo golpearán, lo descuartizarán y no podrán matarlo. Y efectivamente, a esa resistencia de Tupac Amaru no pudieron matarla. Más de 700 páginas. Más de 700 páginas aquí. No pudieron matarlo. Seguimos hablando de Tupac Amaru. La literatura nos permite seguir hablando de un momento de resistencia. Porque la literatura es eso. La literatura es trascender para poder enseñarle a las futuras generaciones sobre su historia. Retrocedamos al tiempo. ¿Qué fue la Ilíada? ¿Qué fue la Odisea? Estos cantos homéricos que se transmitían de generación en generación. Estos cantos épicos son cantos de resistencia. La Ilíada, la Odisea, son cantos épicos de resistencia. ¿Qué es Vallejo en los infiernos? El poema Masa. Y vinieron todos los hombres de la tierra, abrazóse al primer hombre y echóse a andar. Y efectivamente, ¿a qué se refiere Vallejo cuando dice abrazó al primer hombre y echóse a andar? Se refiere a que la solidaridad, el amor universal, es lo único que como seres humanos nos va a permitir trascendernos. Vallejo falleció en 1938. ¿Ha muerto Vallejo? Vallejo no ha muerto. Vallejo sigue acá. Está en esta biografía. Inspiró a Eduardo González Viaña. Y antes de inspirar a Eduardo González Viaña, inspiró a toda una generación. Vallejo, que fue miembro del Grupo Norte, en la década del 60, inspiró a un grupo de jóvenes trujillanos que se reunieron en torno al grupo Trilce, en homenaje al libro
que mencioné hace algunos minutos, y que invitaron a Marco Antonio, no, a Antenor Orrego. Un grupo de jóvenes en la década del 60 en la Universidad Nacional de Trujillo se reúnen en torno a un profesor que se llama Teodoro Rivero Ayllón y fundan el grupo Trilce. ¿Y cómo presentan en público al grupo Trilce? Convocan a Antenor Orrego. Antenor Orrego, que vivía en aquel entonces en Trujillo, lo convocan a Antenor Orrego, y Antenor Orrego presenta a estos jóvenes con un discurso al que tituló Dos prólogos a Trilce, porque Orrego fue el crítico, el filósofo, el político, ¿no?, que presenta a Trilce con un hermoso prólogo, y Antenor Orrego es quien presenta en la década de 60 a estos jóvenes que se reúnen en torno a Vallejo, en torno a Teodoro Rivero Ayllón, como si se tratase de un segundo prólogo a otro Trilce, pero esta vez a un Trilce ya no escrito, sino a un Trilce con vida propia, con movimiento, como otros protagonistas. A ese grupo Trilce de la década del 60 perteneció Eduardo González Viaña, perteneció Juan Paredes Carbonell, a ese grupo perteneció Santiago Aguilar, Manuel Ibáñez Rosasa, perteneció Jorge Díaz Herrera, ¿no? Un grupo importante de escritores que ahora son poetas o novelistas que han trascendido su región, que han trascendido la libertad. Juan Murillo Ganosa, por ejemplo, a quien he tenido el privilegio de editar, ahora radicado en España, fue miembro del grupo Trilce. Jorge Díaz Herrera, La agonía del inmortal, que es una hermosa novela que también se la recomiendo para estos días de cuarentena, que también es una novela de resistencia, fue miembro del grupo Trilce. Manuel Ibáñez Rosasa, gran poeta, que falleció en Cajamarca, ganó el premio Poeta Joven del Perú, fue miembro también del grupo Trilce. Eduardo González Viaña, a quien me estoy refiriendo como autor de Vallejo en los infiernos, fue miembro del grupo Trilce. Juan Paredes Carbonell, que la segunda mitad de la década de los 80 ganó un concurso de ensayo con un libro que se llamaba César Vallejo, Tipología del Discurso Poético, fue miembro del grupo Trilce. Y además Juan Paredes Carbonell, que me jacto de haber sido su alumno, fui su alumno de lengua 2 en la universidad en Trujillo. Juan Paredes Carbonell fue finalista del primer concurso del Poeta Joven del Perú, cuando ganó Javier Heroy César Calvo. Cuando ganó Javier Heroy César Calvo, en ese concurso quedó finalista Juan Paredes Carbonell. Entonces, miren todo lo que Vallejo le entrega al Perú. Además de Trilce, nos entrega a un grupo literario, y uno de los miembros de ese grupo literario nos entrega esta hermosa novela sobre los días en los que estuvo Vallejo confinado y escribió Trilce. Un libro para estudiar más a Vallejo, me pregunta John Flores Alberto. Juan Paredes Carbonell escribió César Vallejo, Tipología del Discurso Poético. Es un libro que debe estar en la Biblioteca Nacional. Fue un libro premiado, además, en el que se acerca mucho a la poética de Vallejo. Y el gran estudioso de César Vallejo, por supuesto, es nada más y nada menos que Ricardo González Vigil, ¿no? Poeta, crítico literario, que fue catedrático durante más de 40 años en la Universidad Católica. Es más, Ricardo González Vigil tiene un libro de crítica sobre los heraldos negros, en el que estudia cada verso de cada poema de los heraldos negros. En realidad, creo que es el trabajo más completo que se ha escrito sobre el primer libro de César Vallejo. Robert Anthony Lovecraft es considerado en el género terror. Bueno, Lovecraft escribió mucho y por supuesto es uno de los padres del género de terror, ¿no? Lovecraft tuvo el acierto de escribir sobre mitos, sobre monstruos, sobre sirenas, sobre aparecidos. Efectivamente es uno de los padres del género de terror. Y el género de terror, aunque suene un poco contradictorio porque puede generarnos temor, es un género que también ayuda a resistir, porque uno desde el terror aprende a enfrentarse a lo que dije hace un momento, aprende a enfrentarse con uno mismo.
Si yo estoy frente a un libro de terror, ya sea de Lovecraft o ya sea sobre alguno de los cuentos de Edgar Allan Poe, yo aprendo a enfrentar mi miedo. Y si algo nos tiene que enseñar la literatura en estos días de confinamiento, es a enfrentar nuestros miedos. Porque el peor enemigo para quienes estamos ahora aislados o para quienes estamos ahora cumpliendo efectivamente con la cuarentena es el miedo. Así como cuando uno escribe, compite con uno mismo, en un momento de confinamiento, uno tiene que enfrentarse al miedo de uno mismo. Muchos escritores, no voy a decir nombres para no perjudicar a amigos cercanos, son hipocondríacos. Muchos escritores eh, creen estar enfermos de muchas cosas, pero todo es psicológico. Entonces, si no habiendo cuarentena, si no habiendo cuarentena, muchos tienen temores de que pueden ser afectados por alguna enfermedad, que lo interiorizan tanto, que somatizan y que parece que efectivamente están sufriendo del corazón, que parece que estuviesen sufriendo de verdad de algún tipo de dolor de cabeza o de algún tipo de resfriado, no habiendo cuarentena. Imagínense ahora cómo muchos escritores encerrados, aislados, confinados, pueden estar sintiéndose. Lo psicológico es vital en este momento. Por eso yo digo, se trata de carácter, de actitud, de voluntad, de querer demostrar que uno es capaz de levantarse frente a la adversidad. Este es un momento de resistencia. Y claro, Lovecraft, Edgar Allan Poe, autores que escriben desde el género de terror, ayudan para aprender a enfrentarnos con nuestros propios miedos. Libros que critiquen las obras de César Vallejo. Mira, en realidad, Marlon, así como Vallejo tiene grandes seguidores, Vallejo también tiene gente que lo critica, porque todo escritor promueve críticas favorables o desfavorables. No escribió nunca nada en contra de César Vallejo, pero un poeta peruano muy reconocido a quien no le gustaba Vallejo era precisamente Antonio Cisneros. Decía que era un poeta llorón y no le gustaba Vallejo. Otro escritor que escribió algo, no porque no le guste, pero quiso tratar de hacer una reescritura de los heraldos negros, de algunos poemas de Vallejo, fue el poeta ancachino Antonio Sarmiento. Antonio Sarmiento escribió un libro de reescritura Vallejo en el que invitó a que algunos escritores traten de corregir algunos versos de los heraldos negros de César Vallejo. Son ejercicios que la literatura le permite al escritor para poder dinamizar, para poder darle movimiento, elasticidad, plasticidad al lenguaje. ¿Qué consejos para una persona que quiere ingresar al mundo de la literatura y quiere escribir? Bueno, el primer consejo para alguien que pretende ingresar a la literatura, yo creo que es leer. Primero hay que leer. Hay que leer y por supuesto hay que escribir. Cuando yo llegué a Trujillo, el año 1995, el primer poeta a quien visité fue Marco Antonio Corcuera. Marco Antonio Corcuera, que fue el fundador de los cuadernos trimestrales de poesía, me recibió en su casa y me dio un consejo que lo conservo hasta ahora. Me dijo, escribe todos los días, por lo menos una línea, pero escribe todos los días, porque esa es la única forma que vas a tener para aprender a soltar tu mano, para que puedas tener seguridad y para que puedas alcanzar a escribir una obra de arte. Porque la literatura es ejercicio, como cualquier otra carrera. Un abogado que no lee sus códigos, que no se actualiza, por supuesto que no va a ganar ningún juicio. Un arquitecto que no se prepara y no sabe de perspectivas, no sabe de números también, por supuesto que no va a ser un buen arquitecto. O un médico que solamente se queda en el libro, tampoco va a ser pues alguien a quien uno pueda entregarle la responsabilidad
de medicarlo en el supuesto que uno está enfermo. Entonces, la literatura es eso, la literatura es ejercicio y es lectura, ¿no? Leer a Vallejo, leer a Chocano, leer a los sectores, a los poetas universales, leer novelistas y practicar, hacer ejercicio. Antes de volver a la resistencia, quiero detenerme en un escritor peruano que escribió este hermoso libro. Se llama Poeta en el Infierno. Poeta en el Infierno es el libro de Jorge Espinosa Sánchez. Jorge Espinosa Sánchez, además de Poeta en el Infierno, publicó una novela que se llama Las cárceles del emperador. Jorge está incluido en antologías. Él tiene una editorial que se llama Cultura Peruana y es poeta. Y yo considero que es la poesía la que le ha permitido el riesgo de promover campañas de libro, y es lo que le ha permitido también a él entregarnos este tipo de obras. ¿Qué es Poeta en el Infierno? Poeta en el Infierno creo que se cortó. ¿Seguimos? ¿Continuamos? Ok. ¿Se ve? ¿Estamos ahí? Bien. ¿Se ve, no? Creo que se cortó. ¿Se ve? ¿Alguien me responde, por favor? Bien, seguimos. Les hablaba, se cayó la llamada, sí. Bueno, les hablaba de Poeta en el Infierno, que es un libro de Espinosa Sánchez, que fue un poeta que fue privado de su libertad y en prisión la poesía lo ayudó a resistir y escribió este libro, que es un libro contundente. Pero además nos entregó un libro de época que se llama Las cárceles del emperador, que es una novela testimonial de denuncia. ¿Por qué cito a Espinosa Sánchez? Un escritor privado de su libertad, acusado de haber cometido algo que no cometió, preso injustamente, alguien que de repente se ve tras las rejas siendo inocente. Al salir, ¿qué podría tener? Podría tener resentimiento, podría haber sido derrotado completamente en su voluntad, pero sin embargo, este poeta, gracias a los libros, gracias a la poesía, nos entrega una lección de resistencia y nos entrega dos libros, documentos que son, yo creo, de obligatoria lectura para quienes quieran saber sobre qué fue los 90 en el Perú. Escribió Poeta en el Infierno, un poemario, y escribió Las cárceles del emperador, una novela testimonial. Eso es literatura de la resistencia. Oponerse. ¿Qué es la resistencia? Es la oposición. ¿A qué me opongo? Me opongo a esta pandemia, a este confinamiento que me quiere derrotar. Yo soy más fuerte. Mi voluntad es más fuerte que el miedo. Mi voluntad es más fuerte que el temor. Mi voluntad es más fuerte que los titulares amarillos que están casi todos los días en los periódicos. Somos más los buenos. En realidad, los malos que tratan de digitalizar todo para que yo me derrote y sea una cifra, son menos. Los solidarios, quienes estamos preocupados por ayudar al prójimo, aquellos que estamos leyendo, aquellos que estamos cumpliendo o acatando el aislamiento social, somos más.
Los responsables somos más. Los que queremos vivir somos más. Los que nos preocupamos porque mañana todo sea mejor somos más. La literatura nos ayuda a entender eso. Por eso yo le citaba estos 5 libros. Vallejo y lo que significa Vallejo para quienes pretendemos resistir. Le citaba a Tupac Amaru y sobre lo que significa Tupac Amaru para quienes peleamos por ideales, para quienes defendemos valores. Les hablaba sobre lo que significaba Salvado de las Aguas y lo que significa resistir a estos fenómenos naturales, a quienes no vamos a poder programar para que no sucedan, porque van a suceder, es como los terremotos, los sismos. Y les hablaba de Poeta en el Infierno, para que comprendamos cómo la literatura puede salvarnos, porque la literatura salva. Yo tengo 42 años y si algo he aprendido durante todo este tiempo es de que la literatura salva, la literatura ayuda. Un paralelo entre la obra de Ribeiro y Bryce en relación a los personajes de quienes ocupan. Sofía Rivera. Mira, claro, el tema de Bryce y Ribeiro es curioso porque ambos son limeños, ambos provienen de sectores, digamos, de una Lima miraflorina, pero sin embargo sus temas son disímiles, pero complementarios. ¿No? Julio Ramón Ribeiro elige como personajes generalmente a gente muy humilde, elige a personajes muy sombríos, elige con personajes a perdedores, elige a personajes que tratan de enfrentar siempre el atosigamiento, el tedio, pero que se movilizan por una ciudad decadente. Y miren, que estamos hablando de un Ribeiro que escribe a partir de los años 50, pero sin embargo por una sociedad decadente que forma parte, ¿no?, de ese gran conglomerado que es Lima. Y Alfredo Bryce Echenique, por eso digo que es complementario, escribe sobre la otra Lima, ¿no? Escribe sobre ese sector del country club, sobre este sector que viaja a otros países, complementan. Por eso cuando pienso en Ribeiro y cuando pienso en Bryce, yo lo siento como dos escritores que son complementarios y que son además generacionales. Si bien es cierto, Ribeiro es algunos años mayor que Bryce, pero ambos fueron muy amigos. De hecho, el primer libro que publica Alfredo Bryce Echenique fue un libro que Julio Ramón Ribeiro lo leyó y le aconsejó algunas cosas para que la obra de arte quede como tal, digamos, ¿no? Y pueda ser socializada. Entonces, creo que ese es el paralelo que hay entre la obra de Ribeiro y de Bryce. Son dos escritores que escriben una obra que se complementa, porque uno habla de una Lima de unos sectores y el otro habla de la otra Lima del otro sector, que juntos hacen Lima, ¿no? Aunque suene así de paráfrasis, pero juntos los dos nos muestran Lima. Ribeiro y Bryce nos presentan Lima en su totalidad. La resistencia la haces viviendo, la literatura te permite vivir aquello que vence y a librar batallas contra tus miedos, literalmente. Efectivamente, uno resiste viviendo y la literatura, es que la literatura es, literalmente, la literatura es la herramienta, yo la veo así. La literatura es la herramienta que nos permite remar. La literatura es la balsa y son los remos. La balsa, ¿por qué? La balsa como fondo, digamos, ¿no? Lo literario, ¿no? Y los remos es de pronto el género que eliges. Yo remo desde el cuento, yo remo desde la novela, yo remo desde la poesía, yo remo desde el teatro, yo remo desde la comedia. Entonces, yo creo que la literatura es la balsa y son los remos. Ahí tenemos a la balsa. Nosotros elegimos los remos. Pero la voluntad, el corazón, la energía es nuestra. Hasta dónde queremos llegar, nos lo vamos a permitir nosotros. Y la única forma de hacerlo
es ensayando, es escribiendo, es practicando, es no abandonando el ejercicio porque uno se perfecciona practicando, como cualquier otro oficio. Y en el Perú, la literatura es un acto de resistencia. Y cuando digo que en el Perú la literatura es un acto de resistencia, lo digo porque son pocas las instituciones que realmente apuestan por lo literario. Yo saludo y felicito al programa Lima Lee por permitir este conversatorio, porque son pocas las instituciones públicas, las instituciones del Estado, que se preocupan por fortalecer espacios en el que la literatura y sus escritores sean protagonistas. El escritor en el Perú es, digamos, alguien que se dedica a un oficio para el que su Estado no le da ninguna garantía. No hay una ley del escritor, el escritor no tiene derechos laborales, el escritor en el Perú tiene que dedicarse a otras cosas. Tienen que ser abogados, arquitectos, carpintero, taxista. El escritor en el Perú tiene que dedicarse a otras cosas, si es que quiere sobrevivir. Pero sin embargo, el escritor en el Perú, por la literatura, resiste, porque el compromiso es con la trascendencia. Un escritor se compromete en trascender, y por esa trascendencia es que entrega una obra con responsabilidad. En el Perú, tener, repito, programas como Lima Lee es algo que impulsa de modo efectivo a quienes nos dedicamos al ejercicio de escribir. Las librerías que ahora están cerradas, yo espero que sean una de las primeras empresas que puedan activarse cuando pase la cuarentena, por supuesto respetando los nuevos protocolos, que estoy seguro los darán. Pero antes de la pandemia, ¿cuánta gente visita librerías? El hábito lector, lamentablemente hay que decirlo, es bajo. Pocos son los lectores que hay en el Perú. Y aunque suene un poco drástico decirlo, estos días de cuarentena han hecho muchísimo más de lo que quienes deberían ser los responsables de promover hábitos como la lectura han realizado. Estos días de cuarentena para muchos han sido una especie de reconciliación con el libro, reconciliación con la lectura, reconciliación con la vocación. Conozco a muchos escritores que porque tienen que dedicarse a labores que les permitan vivir, dejan en segundo plano a la literatura o le entregan a la literatura las horas agotadas que le quedan a sus días. Estos más de 60 días a muchos escritores les han permitido reencontrarse con su vocación. Conozco el caso de muchos amigos que durante estos días han estado resistiendo gracias a esa vocación y que durante estos días han culminado libros, han culminado poemarios, han culminado novelas, han culminado libros de cuentos, han culminado libros de ensayos. Entonces la literatura ayuda. La literatura es una herramienta que te permite avanzar. Lo dije como metáfora. Es la balsa y son los remos. Pero hay que aprender a remar. Yo creo que el compromiso del escritor, en primer lugar, es consigo mismo. Y en segundo lugar, es en entregar una obra responsable. ¿Qué significa una obra responsable? Una obra que le permita al lector respirar libertad. Y la libertad se respira no solamente a través de una novela política, no solamente a través de una novela social, se respira también en una novela de terror, se respira también en una novela de suspenso, se respira también en un libro de poemas dedicados a la madre, en un libro de poemas dedicados a la política. Cuando una obra de arte está bien construida, siempre te va a llevar a respirar libertad.
Yo creo que el compromiso del escritor básicamente es eso. Primero, consigo mismo, a no traicionarse. Y para no traicionarse hay que resistir. El poeta César Calvo decía, cuando alguien alguna vez le increpaba de que cómo era posible que a su edad no haya logrado tener una casa o tener fortuna, y Calvo respondía, ¿tú sabes cuánto dinero me cuesta mi pobreza? ¿Eso qué entregaba? Entregaba una respuesta de dignidad. Y el escritor tiene que ser eso. El escritor tiene que ser un hombre que yo sí creo que a veces no podemos comparar a la vida de la obra, pero lo ideal, porque siempre hay que aspirar al ideal, yo creo, soy un hombre que aspira siempre al ideal, yo creo que el escritor sí debería aspirar al ideal de ser, así como su obra, consistente, así como su obra, un mensaje o una lección, el escritor debería aspirar también a tener una vida ejemplar. Y claro, tener una vida ejemplar es subjetivo, pero dentro de esa subjetividad hay que pelear por tener una vida ejemplar, por tener una vida digna. En el Perú, los escritores estamos acostumbrados a resistir. No tenemos ley de escritor, escribimos. No tenemos ley de libro, escribimos. Nuestros libros que publicamos no están de repente en las vitrinas de las mejores librerías, resistimos. De repente no nos convocan a todos los recitales, resistimos. Los escritores en el Perú estamos acostumbrados a resistir. Entonces, pienso de que es importante tener claro de que la literatura de la resistencia es el arte que nos permite oponernos a todo aquello que pretenda destruir nuestra voluntad. Y para eso existen obras que nos ayudan a tratar de entender cómo debemos defender la libertad, cómo debemos defender la dignidad. Les aconsejo que lean a Omar Aramayo, que lean a Eduardo González Viaña, que lean a Espinosa Sánchez, que lean a Librado Orozco, que lean a Jorge Nájar, que lean a Óscar Málaga, que lean a Ciro Alegría. El mundo Sancho y Ajeno es una gran lección de dignidad, es una gran lección de resistencia. Lean y empecemos por nuestros autores. ¿Hay literatura afuera? Sí hay literatura afuera, pero acá tenemos literatura brillante que ha trascendido. Leamos a Romualdo, leamos a nuestros poetas. Y cuando tengamos la oportunidad de fortalecer programas como Lima Lee, entonces hay que ponerse adelante como soldados para fortalecer este tipo de programas. Yo les agradezco muchísimo a Marty, a Sofía, a Gloria, a Hastings, a Catherine, a Sharon, a Marlon, a Milagros, al programa Lima Lee, por esta oportunidad de hablar desde la resistencia. Este es mi lugar de confinamiento, esta es mi biblioteca. Acá resisto, acá escribo, aquí hablo con ustedes. Muchísimas gracias a Lima Lee. Es que hay alguna última pregunta, y si no, les dejo mi abrazo. Y ya saben, la literatura es resistencia, y la única forma de ejercerla es practicándola, leyendo y escribiendo. Gracias.